Buenas compañeros, cordial saludo. Yo soy Juliana Férez Quiseno, soy estudiante del programa de biología y actualmente estoy en séptimo semestre. El día de hoy les voy a explicar la teoría del utilitarismo y las teorías deontológicas, pero esto lo voy a hacer con base en el libro Bioética, Nuevas Reflexiones sobre Debates Clásicos, la primera parte que se denomina Planteos Clásicos y Teoría de los Principios del libro, el cual fue escrito por Florencia Luna y Arlen Salles. Bueno, a lo largo de la historia se dieron varias propuestas teóricas en ética. Dos posiciones que se presentan como antagónicas y hasta complementarias entre sí son el utilitarismo y el deontologismo. En esta ocasión voy a explicar primero el utilitarismo. Entonces, ¿qué es? Básicamente, el utilitarismo es una de las teorías que más influencia ha tenido y tiene actualmente en los análisis éticos. Entonces, es un tipo de teoría consecuencialista. ¿Qué significa consecuencialista? Que se ha aplicado a aquellas teorías que consideran una acción correcta o incorrecta en función del equilibrio que tienen las buenas acciones y las malas acciones. Entonces, que básicamente los utilitaristas sostienen que la corrección moral de las acciones se determina por sus consecuencias y no por sus características intrínsecas, que es lo contrario a lo que vamos a ver posteriormente en la ética kantiana. Entonces, básicamente, en estas teorías, los criterios de obligación y de corrección dependen y están subordinados a los conceptos del bien. Bueno, entonces en el utilitarismo, un acto correcto es aquel que desde una perspectiva impersonal otorga igual importancia a cada una de las partes afectadas y obtiene el mejor resultado de todos los posibles. El utilitarismo se basa en un único principio, el principio de utilidad, el cual se basa en que debemos proceder o obtener el máximo beneficio a la mayor cantidad de personas posibles, o en su defecto obtener el menos perjuicio posible. Bueno, el utilitarismo es a su vez un intento de clarificar y sistematizar un principio no articulado en nuestra vida moral, que es la importancia de las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pensamos en esos daños que pueden generar o ese sufrimiento que se puede generar a otras personas. Además, esta teoría también refleja un aspecto muy importante de la actitud moral, que es mejorar la suerte de los seres humanos. Entonces, aquellos que son indiferentes al sufrimiento de sus semejantes o de los efectos que pueden tener esas acciones nuestras hacia los otros, parecen, según esta teoría, reflejar un paradigma de alguien que simplemente no tiene moral. El utilitarismo a su vez no admite las prohibiciones morales arbitrarias. Por ejemplo, todos en algún momento hemos tenido como que tener ciertas conversaciones con algunas personas que consideran que la homosexualidad no es buena o que cierto tipo de baile no es bueno, pero pues a la hora de preguntar o de hacer que estos demuestren o señalen las consecuencias nocivas de esos actos que ellos toman como moralmente incorrectos, no son capaces de demostrarlos. Entonces, en este sentido, el utilitarismo exige a todo el que condene cierta actividad o cierto acto como moralmente incorrecto que muestre a quien perjudica. Así, siguiendo este enfoque, ha resultado históricamente bastante progresista. Bueno, uno de los errores frecuentes de la interpretación del utilitarismo es considerar que es una doctrina que promueve el egoísmo. Es decir, las personas normalmente relacionan el utilitarismo con decir la mayor utilidad para mí. Y esto no es cierto, por el contrario, el utilitarismo es imparcial. Recordemos lo que había mencionado al principio, el cual decía que el utilitarismo prioriza la felicidad o el bienestar para el mayor número de personas y digamos, si nosotros nos tenemos en cuenta a nosotros, seríamos una persona más del montón, solo una persona más. Así, entonces, el utilitarismo considera todas las partes. Ninguna persona tiene un estatus privilegiado. Y además, se debe tener en cuenta que el utilitarismo piensa también a largo plazo. Entonces, por ejemplo, esta teoría va en contra de administrar, digamos, una poderosa droga contra el control que aliviará a corto plazo o inmediatamente el sufrimiento intenso o cierto dolor, pero que este podría generar cierta adicción en un futuro.
Bueno, y por último tenemos que el utilitarismo permite distinguir entre los actos y el carácter de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que las consideraciones de las intenciones, los sentimientos o las convicciones de la gente son irrelevantes respecto a la pregunta acerca de la cual es la acción correcta a realizar. Entonces, de este aspecto lo ha hablado mucho, lo ha postulado mucho Mill, el cual voy a hablar de este autor posteriormente. Y él ha dicho lo siguiente: el que salva a otra persona que se ahoga hace lo que es moralmente justo, bien sea su motivo el deber o bien sea que tenga, digamos, la esperanza de ser pagado por el esfuerzo posteriormente. O sea, a pesar de esto, él actuó moralmente. Pues bien, el utilitarismo a lo largo del tiempo ha sufrido fuertes críticas y ciertos cambios con respecto también, digamos, a los cambios en la sociedad y del modo de ver esta teoría. Sin embargo, estos 7 aspectos que mencioné han perdurado a lo largo del tiempo y todavía se siguen aplicando en esta teoría. Bueno, entonces dentro de la teoría del utilitarismo tenemos 3 autores que son muy representantes para esta teoría. El primero es David Hume, el cual nació en 1711 y murió en 1776. Entonces David Hume fue un filósofo, economista e historiador escocés y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. Entonces Hume argumentó firmemente que los hombres nunca prueban ninguna cualidad de la naturaleza humana que al menos no parezca ser útil o agradable. Él argumentó que la utilidad y el agrado debe extenderse más allá de uno mismo, a otros, y la consideración de otros ha de ser un sentimiento de humanidad que puede razonablemente ser considerado como la causa última de todo fenómeno moral. Entonces, en perspectiva, lo que hizo Hume fue liberar al utilitarismo del dogma de que el motivo de la gente siempre, en último análisis, es el egocéntrico, y defendió las tendencias altruistas de la naturaleza humana. Bueno, como segundo autor tenemos a Jeremy Bentham, el cual nació en 1748 y murió en 1832. Jeremy fue un filósofo, economista, pensador y escritor inglés considerado como el padre del utilitarismo. Bueno, entonces la felicidad es identificada por Bentham con el placer y la ausencia del dolor. Entonces él establece que si nuestras acciones promueven la felicidad de aquellas personas implicadas directa o indirectamente, podemos concluir que son buenas acciones. Sin embargo, Bentham reconocía que el mundo no es todo blanco y negro, ¿sí? O sea, las acciones no son determinantes, no es todo bueno o todo completamente malo. Entonces él quería tener un método para poder cuantificar o calcular si una acción es buena o mala. Y para hacer esto, él consideró lo que se denomina el principio de utilidad. Entonces, el principio de utilidad es aquel que aprueba o reprueba toda acción que, de acuerdo con la tendencia, parece aumentar la felicidad del involucrado o, por el contrario, disminuirla. Entonces, si la aumenta, pues sería lo que denominamos una acción moralmente correcta. Bueno, entonces tenemos el último autor, el tercero, John Stuart Mill, el cual nació en 1806 y murió en 1873. Él fue un filósofo, político y economista inglés de origen escocés, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Entonces, él retomó como los pensamientos o los planteamientos propuestos por su padrino Jeremy Bentham, que fue el que les hablé anteriormente. Entonces, este fue el autor que cité o que mencioné, tiene unos aportes que son muy, pues, al igual que Jeremy Bentham, muy fundamentales para la teoría del utilitarismo. Pero aparte de esto, él lo que hizo fue redondear el sistema del utilitarismo, lo liberó de su estrechez y lo hizo aceptable para los teólogos y los estadistas. Entonces, esto lo logró gracias a sus aportes sobre el carácter adquirido de los sentimientos morales y como por subrayar o darle importancia a la naturaleza social como nadie lo había hecho en ese tiempo en Inglaterra.
Entonces, bueno, él lo que hizo también fue tener o fundamentar o volver a retomar esos planteamientos de su padrino, y él creía que las acciones justas son aquellas que tienden a promover la felicidad, y las acciones injustas entonces son pues lo contrario. Él también propone entonces que el bien es la felicidad y lo correcto es aquello que promueve el bien. Contrariamente, entonces la incorrección es una acción que está determinada pues por la falta de felicidad o de utilidad. Bueno, entonces como ejemplos tenemos un conductor de un tranvía sin frenos, el cual solo puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces si va hacia la derecha atropellará a una persona, y si va hacia la izquierda atropellaría a 5 personas. En este caso el acto que genera menos impacto es el más bondadoso, que sería ir hacia la derecha para atropellar a una sola persona. O tenemos el caso de los secuestradores, los cuales pues las entidades gubernamentales o de poderes públicos no acceden a entregarle, digamos, una recompensa para poder liberar a los rehenes. Ellos normalmente piden dinero a cambio de la liberación, ya que esto puede generar a que motive a otras personas a seguir estas actividades pues delincuenciales, y o sea que motiva a que más personas se vean afectadas al ceder a estas peticiones. Sin embargo, pues esta acción va el de rechazar afectaría, implicaría a una sola persona. Bueno, entonces ahora voy a explicarles las teorías deontológicas, pero para esto debemos entender cuál es el significado del término deontológico. Deontológico deriva del griego deon, que significa obligación. Entonces, a diferencia del utilitarismo, las teorías deontológicas sostienen que los conceptos de obligación y de corrección moral son independientes del concepto de bien. Y estas teorías deontológicas están muy influenciadas por los pensamientos de Kant. Entonces Kant lo que decía es que las consecuencias no hacen a una acción correcta o incorrecta, sino que el factor moralmente decisivo es el principio en función del cual la gente actúa. Entonces, Kant considera que las acciones humanas pueden estar determinadas por la razón o por las inclinaciones, las cuales pueden ser las pasiones, los sentimientos, los deseos. Y Kant también postula que hay 3 tipos de actos: los actos contrarios al deber, los cuales son aquellos que son moralmente incorrectos; los actos de acuerdo al deber, los cuales son moralmente neutros; y los actos por deber, los cuales son moralmente correctos. Bueno, entonces para Kant, un acto es moral solo si surge de lo que él denomina la buena voluntad. ¿Y qué es la buena voluntad? Para Kant, la buena voluntad es actuar sobre la base de un sentido del deber, esto es, actuar en función del respeto a la ley moral. Bueno, entonces, ¿qué es una acción correcta para Kant? Para Kant, una acción correcta es cuando está de acuerdo con la regla que satisfaga al imperativo categórico. El imperativo categórico es un principio supremo de la moralidad kantiana. Entonces, básicamente lo que dice es: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne la ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Que se trate a los otros como iguales morales y que se reconozca la igualdad de las otras personas, permitiéndoles actuar como lo haríamos si ocupáramos una posición semejante al otro. O sea, como tratar a los demás como quisiera que nos trataran a nosotros. Entonces, otra, digamos, que se deriva de este imperativo categórico es el supuesto de autonomía propuesto con Kant, el cual dice que cada persona es su propia autoridad moral, ¿sí? Cada persona se autolegisla y tiene, digamos, una naturaleza racional para ser esta autoridad. Entonces, según este imperativo categórico, se pueden generar 2 variantes, que es el deber de la autoperfección y también el deber de promover la felicidad de los otros. Bueno, y por último, otra formulación muy importante de Kant es el respeto a las personas. Entonces, esta distinción marca, digamos, la diferencia radical entre las cosas y las personas. Entonces, para Kant, las cosas poseen pues un valor de mercado, de precio; en cambio las personas poseen dignidad o valor incondicional, ya que ellas pueden ser capaces de hacer o de generar elecciones racionales. Entonces,
estas elecciones obviamente derivadas desde el contexto del imperativo categórico. Bueno, entonces tenemos como máximo exponente de las teorías deontológicas a Immanuel Kant, el cual pues todos los postulados que les mencioné fueron pues elaborados por este autor. Él nació en 1724 y murió en 1804 y fue un filósofo alemán de la Ilustración, fue el primero más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Entonces es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Y es uno de los pensadores principales de la deontología, el cual desarrolló la ética kantiana. La ética kantiana es una teoría ética deontológica desarrollada como producto del racionalismo ilustrado y esta basa en la postura que la única cosa intrínsecamente buena es una buena voluntad. Por lo tanto, una acción solo puede ser buena si su máxima obedece a la ley moral, que fue lo que explicamos anteriormente. Bueno, entonces como ejemplo real tenemos que la posición kantiana ha tenido y tiene una gran influencia en la bioética, por ejemplo en la insistencia de que se trate a los pacientes como agentes moralmente autónomos. Entonces esto particularmente se manifiesta en la defensa del consentimiento informado, tanto en la investigación como en la clínica. Entonces, estas prácticas lo que hacen es tomar al sujeto de investigación y al paciente como un sujeto autónomo y racional que puede tomar sus propias decisiones si es correctamente informado. Digamos, un caso particular es informarle al paciente cuando se le va a aplicar un medicamento o cierta droga, los efectos secundarios o a largo plazo que estos pueden tener y que sea el paciente el que determine o decida si quiere realizarse determinado proceso, digamos, quirúrgico o cierto medicamento. Bueno, a modo de conclusiones, tenemos que a pesar que el utilitarismo se ha simplificado o confundido con supuestos egoístas, esta es imparcial y mejora la suerte de los seres humanos, que el utilitarismo se basa en la corrección moral de las acciones y que se determinan por sus consecuencias y no por sus características intrínsecas. Al contrario, las teorías ontológicas se basan en esas características intrínsecas que es de la buena voluntad. Por tanto, una acción puede ser buena si su máxima obedece a la ley moral. También tenemos que el utilitarismo y las teorías deontológicas pueden percibirse como contrarias, pero si se ve desde otra perspectiva podrían complementarse. Bueno, y dentro de las preguntas o una posible aclaración que quisiera tener es qué delimitación o aspectos existen para separar el utilitarismo del hedonismo. En la lectura digamos que ellos mencionaban mucho que los utilitaristas son hedonistas y que estas digamos tienen aspectos similares, pero entonces ¿qué es lo que diferencia estas dos teorías para pues considerarlas dos cosas distintas? Bueno, compañeros y profesores, muchas gracias por la atención, por ver mi presentación. Espero que hayan entendido todos los términos, que sean claros. Estoy pues atenta a las preguntas y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.